Ahora sí, gracias por preguntar, no habíamos grabado nada de lo anterior. Ya, pero tenemos dos formas de trabajo con archivo de texto. Tenemos la escritura y tenemos la lectura. Y acá, muchachos, quiero que que tengan bien claro que aquí no trabajamos de la misma forma que como vamos a trabajar, digamos, en el Word, porque cuando uno habla el Word, lo abre, puede leer y puede escribir en forma simultánea. Entiendan que ahora yo cuando trabajo en archivo de texto, si lo abro en lectura, solo puedo leer. Si lo abro en escritura, solo puedo escribir. ¿Ya? En escritura, además, tenemos dos modos. Tenemos el modo, digamos, acá, eh, el modo W y el modo A. Pero en estos dos casos lo estamos abriendo para escribir. El modo W, ¿qué es lo que los hace el modo W? Si el archivo no existe, lo crea, ¿de acuerdo? Y el A también, si el archivo no existe, también lo crea. Entonces, en ese sentido, no hay diferencia entre usar una W o usar una A. ¿Dónde está la mayor diferencia, muchachos? La mayor diferencia está acá, en el modo W. Que si el modo W, si existe, lo borra. O sea, lo formatea. Vamos a colocar la palabra formatear, que significa dejarlo en blanco. ¿Ya? Y ¿qué pasó? Me botó el internet, parece, muchachos. ¿Ustedes siguen o no? ¿Sí, profe? Ya, ahí sí. Oh, perdimos, estoy perdido. Ojalá Sí, que no sí. hayamos perdido. Ojalá que no hayamos perdido. Ah, me salvado. Ya, ahí sí, muchachos. Entonces les decía, for línea en Arch, ¿cierto? Al hacer for línea en Arch, muchachos, yo les estaba diciendo a ustedes de que ahí estoy recorriendo el archivo. Y lo que voy a sacar es la primera línea. Voy a sacar nom, app, apellido, C1, C2, del primer estudiante. ¿Sí? Eso es lo que guardaría línea. Entonces, para yo pasarlo a la memoria RAM, yo diría L es igual a, por ejemplo, línea.strip. Y aquí el strip lo que hace, muchachos, el strip lo que hace es eh, quitar los espacios. Fíjense, el strip puede recibir parámetros. En este caso, el strip no recibe parámetros. Como no recibe parámetros, significa que yo le puedo pasar, en este caso, ningún valor acá dentro del paréntesis. Le estoy diciendo que me borre en los extremos los espacios en blanco y el backlash n. Entonces, el strip significa quitar. ¿De acuerdo? Entonces, el strip lo que hace es quitarme en los extremos el backlash n y espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, con eso estoy limpiando, porque fíjense, cuando yo leo toda la primera línea, incluye el backlash n. ¿Ya? Y si yo después no lo eliminara, me va a quedar siempre el certamen 3 con un carácter especial, que es el backlash n. Si ese certamen 3 yo lo quisiera convertir a entero, me va a dar error. ¿Ya? Por eso es importante siempre, cuando yo lea la línea, hacer un strip para quitar en los extremos caracteres. ¿Ya? Strip es quitar. Y después viene split, que el split es cortar. Y el split significaría que ustedes quieren cortar en alguna parte en particular. En este caso, si yo hago el split, me conviene a mí en este caso cortar, si ustedes, bueno, en dos partes, puede ser, hacen el punto y coma. Al hacer el split en el punto y coma, significa que ustedes de alguna forma van a estar cortando ahí y van a cortar acá. O sea, le va a entregar una lista, porque el split corta donde está el punto y coma y me retorna una lista. Y le estaría entregando a ustedes, muchachos, una lista donde el primer elemento, el nom, sería la posición 0, ¿ya? Después tendríamos que la aplicación, el apellido, digamos, disculpen, sería la posición 1, y todas las notas estarían en la posición 2 de la lista. ¿Y por qué toda la lista? Ah, y ojo que hicimos el strip. Hicimos un strip, técnicamente ustedes acaban de eliminar el backlash n. Entonces tendrían eso. Les quedaría una lista con el nombre, el apellido y un string con todas las notas. Y eso correspondería a la lista L. Esa sería su lista L. ¿Lo entienden hasta ahí, no? Tengo una consulta.
¿sí? Entonces, cuando usa el split, entonces L es igual a la variable en la que se encuentra toda esa lista, ¿correcto? Sí, porque split te corta, esta función te crea una lista. Cuando tú haces un split, creas una lista. Y acá, como estoy haciendo una asignación, esa lista la estoy guardando en la variable L. Por lo tanto, L sería una lista de texto. ¿Sí? Profe, ¿Claro? cuando voy recorriendo ese for línea in arc, ¿el línea en qué formato queda? Siempre es texto. Por eso, archivo de texto, yo lo que leo es texto. Ya. Y como es texto, como línea es texto, yo puedo hacer strip y puedo hacer split, porque estos son operadores de texto. Si yo tuviera un número, no le puedo hacer strip. Si yo tuviera un número, no le puedo hacer un split. Si yo tengo una lista, no puedo hacer el split y no puedo hacer el strip, porque estas operaciones que estamos viendo ahora son de procesamiento de texto. Por lo tanto, exigencia número uno, que a lo que yo le voy a aplicar las funciones sean texto. ¿De acuerdo? Ya, profe, ¿Hasta ahí me gracias. entienden o no? Entonces, se dan cuenta, hasta el momento yo tengo los nombres, el apellido y tengo todas las notas juntas. Entonces, si yo quisiera generar las notas, nuevamente las notas, obtener las notas, mejor dicho, no generar, yo tendría que crear acá una especie de, una lista, por ejemplo, L2, va a ser igual a que, ustedes van a hacer L corchete 2, ¿por qué L corchete 2? Porque le acabo de explicar acá que en la posición 2 están las notas. Y como eso es un texto, hacemos nuevamente un split, pero ahora cortamos con el guión. ¿Sí? ¿Cómo cortamos con el guión? Significa que ustedes ahora acá hicieron un corte. Vamos a cambiar el color, disculpen. Déjenme. Acá. Entonces, les decía yo, que ustedes van a hacer un split, van a cortar ahí y van a cortar acá. Entonces les va a quedar una lista pequeña. L2 va a ser otra lista, no vamos a hablar de lista pequeña. Va a crear una lista de L2 donde va a tener el primer elemento, va a ser el certamen 1, el segundo elemento el certamen 2 y el tercer elemento el certamen 3. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, Chicos, se va Sí, profe. entendiendo. Sí. ya. Entonces, ahí ya estoy, y ahí yo podría, por ejemplo, si quisiera sacar el promedio, yo podría, supongamos que quisiera sacar el promedio, entonces para poder sacar el promedio, lo que tendrían que hacer ustedes ahora es, acá, como L2 es una lista de texto, ustedes podrían hacer, por ejemplo, suma es igual a 0, y después dicen for x in L2, ¿cierto? Al hacer for x in L2, están sacando los elementos que están dentro de L2, que son las notas, ¿ya? ¿Y por qué me va a sacar todas me las va a sacar? Porque ahora L2 es una lista, no es un string. Si fuera un string, me sacaría, por ejemplo, si tuviera un 78, me va a sacar primero el 7, después me va a sacar el 8. Pero como yo corté, me va a sacar acá la nota con los dos dígitos. Entonces X es un texto. Entonces si yo digo suma más igual int de X, porque el X es la nota. Esa nota estaba en texto, porque yo todo lo que he trabajado ha sido texto. Entonces hago suma más int de X, pase a número, y lo sumo a suma, para la redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, después que termino de hacer este for, porque ahí recorrí todas las notas, yo digo que el promedio va a ser igual a suma partido por el len de L2. ¿Se entiende? Y ahí yo ahora, por ejemplo, si quisiera, ahí yo ahora, si quisiera pasar esto a un diccionario, tendría que hacer así como ejemplo de corchete, voy a hacer una concatenación de nombre-apellido, voy a hacer en la lista L corchete 0, era el nombre. ¿Qué es int? ¿Qué es int? Int, estamos mal ahí, porque eso lo vimos. Int es el que te permite transformar a entero. Acuérdense, tuvo muy buenas las vacaciones, señor Israel. Porque Ya. el int lo que te permitía era transformar, acuérdense que el int y el str es cuando tú quieres transformar un entero a texto. El int es Sí. cuando quieres transformar algo a entero. Ah, bueno, es que no usaba mucho el int. Sí, tranquilo, si lo digo con broma de que estuvimos en las vacaciones, pero porque yo lo que no quiero es que se le olvide los comandos para, este certamen, porque este certamen es el que incluye todo. Entonces, fíjense ahí, yo acabo de crear un D, que es el L0 más
espacio L1. Entonces va a quedar, por ejemplo, Pedro espacio Godoy, esa es la llave, va a ser igual a que, y aquí colocamos pro. Entonces estaría creando un diccionario. Pero para poder cerrar este tema, yo acá arriba tendría que haber creado mi diccionario, declarado la variable D. Haber dicho que D es un diccionario. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si repasamos todo lo que hacemos es crear un diccionario vacío, abrimos el archivo, recorremos el archivo, a cada línea del archivo le vamos a hacer un strip, le vamos a sacar el / n, lo vamos a cortar con, con el punto y coma, entonces vamos a separar una lista con el nombre, el apellido y todas las notas. De esta lista L vamos a sacar la posición 2, es decir, vamos a sacar donde están las notas. A esa nota le vamos a aplicar un split con el guión para separar las notas. Ahí obtenemos las notas por separadas y esas notas separadas las guardamos en la lista L2. Pero L2 y todo lo que tenemos L y L2 siempre van a ser listas de texto, porque estoy abriendo el archivo de texto. Entonces después declaro una variable suma igual 0, recorro la lista L2 con un for. Al recorrer la lista L2 voy a ir sacando cada una de las notas, X es una nota, entonces yo esa nota la transformo a entero y la sumo. Y aquí voy a ir guardando toda la suma, o acumulando la suma de las notas. Cuando termino el for, salgo y hago la suma, que es la suma de todas las notas, la parto por la cantidad de elementos que hay en L2. Len me devuelve la cantidad de elementos de L2. Entonces, la suma sería ahora dividido por la cantidad, por lo tanto, eso correspondería al promedio. Y después, S, como yo estoy seguro que acá los nombres no están repetidos, si estuvieran repetidos, tendríamos que haber hecho el clásico para agregar un archivo a un diccionario, pero acá asumí yo que los nombres no están repetidos, entonces coloco directamente, agrego la llave, el nombre, espacio, apellido, y le doy el promedio. Y para cerrar este ejercicio, lo que nos faltaría entonces es, una vez finalizado todo esto, es, acá habría que hacer arch.close, ahí cierro el archivo, y podríamos hacer return, si que estuviéramos dentro de una función, return D. Y ahí estaríamos devolviendo un diccionario, pero ya procesado, porque ya no tendría, sería un diccionario donde ya no tenemos las notas, sino que tenemos el promedio, tenemos el nombre de la persona y el promedio de notas. Entonces ustedes podrían haber puesto acá arriba, por ejemplo, algo así como def get promedio. ¿Ya? Entonces tienen la función def, crean diccionario, ahora el archivo es más. Nosotros podríamos recibir como parámetro acá el nombre del archivo, pero como no lo habíamos hecho así. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? Esa es la lógica que vamos a usar. Aquí lo usamos para leer. Fíjense, ¿qué es lo nuevo? Esto es lo nuevo, lo que está en rojo, prácticamente, y bueno, y acá el arch close sería lo nuevo. Lo anterior es cosas que debieran manejar, porque ustedes lo saben del certamen 2. Bueno, o lo estábamos viendo, digamos. Diré que ahora esto está en el certamen 2. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿por qué el promedio es fuera del for, en la misma línea del for? ¿Cómo? ¿Por qué el promedio es fuera del for? Porque tú tienes que sumar primero todas las notas. Una vez que terminas de resumar todas las notas, tú puedes dividir. Porque si no, sacarías una nota y la dividirías. Sacarías otra nota y la dividirías. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Se entendió, muchacho, o no? Sí, profe. Ya, entonces ahora vamos a ir a hacer una práctica a Python directamente. Y vamos a hacer el preámbulo. Yo a ustedes, muchachos, ahora les voy a mandar por acá, por el grupo, el archivo txt. A ver. Se lo voy a mandar para que ustedes lo puedan seguirme aplicando lo que estoy haciendo yo ya. ¿Dónde está Dropbox? Asignaturas. Semestre. Alumnos. Ahí se fue el archivo txt. ¿De acuerdo? ¿Lo vieron? ¿Lo recibieron, no? Sí, profe. Ya. Entonces, jóvenes, yo ahora acabo de abrir Python. ¿Lo están viendo todos? Sí, profe, ¿y puede Sí. mandar el ejercicio también? El ejercicio. Que íbamos a hacer un ejercicio, ¿no? Con el archivo que mandó, el txt. Ahora se los voy a describir. Es que no lo tengo así como redactado. Se lo escribo y se los mando. Ya, Ya. perfecto. Presten atención ahora
alguien me decía, profe, ¿para qué sirve el strip? Por ejemplo, voy a tener que crear un string, acá, fíjense, voy a crear un string, espacio, ojo, solo nos quedan 3 clases sin considerar esta. O clases, backslash n, ¿cierto? Espacio, espacio, y cerramos. Ya, si yo coloco S, se dan cuenta que me muestra los espacios, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí, no? Si yo hago s.strip y hago enter, fíjense, ya no está el espacio anterior y no está el backslash n ni el espacio anterior. Porque yo al colocar strip y no le paso nada de parámetros, estoy diciendo, bórrame en los extremos. ¿Por qué en los extremos? Porque esto es como un while. Mientras lo que está acá es igual al espacio o un backslash n, borra. Es igual al espacio, backslash n, borra. Es igual, es igual, es igual, es igual. Y acá encontró una O, paró. Porque algunos me dirían, profe, ¿pero por qué no borró los espacios que están entre medio? Sí, porque están entre medio. Y el strip trabaja en los extremos, hasta que encuentre un carácter distinto de los que yo le pasé. Ejemplo 2. S2 va a ser, por ejemplo, ya nos queda menos. Hay que hacer una cosa, por ejemplo, menos S. ¿Ya? Menos S. ¿De acuerdo? Hice a propósito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y voy a cerrar el archivo acá. O sea, voy a cerrar el string. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Ya, entonces, yo hago el S2. Si yo hago S2.strip, ¿de acuerdo? No cambia nada, porque dice, saca de los extremos el backslash n y el espacio. Y en este caso, el string no tenía nada en los extremos distintos de backslash n y espacio, o sea, se mantiene igual. Pero si yo digo s2.strip y le digo, bórrame la e, fíjense, empezó, esta es una e, sí, la borro, y acá viene un espacio, distinto, no lo borro. Por eso acá me queda el espacio. Y en el otro extremo también. Esto es una S y lo borro, y encontré una S y ahí paro, porque es distinto. Y por eso no se mete con el resto de la E que están acá. Porque para cuando encuentre un carácter distinto de lo que yo les pasé. ¿Se entendió? ¿Estamos claros con el strip? Entonces el strip solamente afecta de izquierda a derecha En los y de derecha a extremos. izquierda, En pero los no extremos de un carácter. adentro. En los extremos. Ya sea izquierda o derecha, y siempre que sea, voy a sacar los elementos que yo le pase dentro del parámetro. En este caso, estoy sacando todas las E que están en los extremos, hasta que encuentro un valor distinto de E. Acá encontré un valor distinto de E, entonces ahí paré. Acá también. Voy sacando todas las E, encontré una S, ahí paré, no la saco, llego hasta la S. ¿Me entienden? En el caso anterior, como no le pasaba nada al strip, me sacaba los espacios en blanco y los backslash n. Acá me saca, y ahí encontré el backslash n, ahí para, porque encontré una S. Y por eso me lo entrega hasta acá. Y en este otro lado, me saca todos los espacios en blanco hasta que encuentre una O. Por eso parte de ojo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjense, S es eso, ¿cierto? Si yo digo S.split, que me preguntaban por el chat, ¿qué pasa si yo le coloco el split? Cuando al split no le coloco nada, no le doy parámetro al split, significa que me va a cortar donde encuentro un espacio en blanco. Fíjense lo que me produce una lista. ¿Ya? Y en este caso, mira, qué interesante cómo lo trabaja. Este es el Python 3. ¿Ya? Automáticamente te sacó los extremos con el backslash n y el espacio, creo. Porque el clase no te lo está mostrando con el backslash n. Pero no se confíen de eso, ¿ya? Porque si se dan cuenta acá, el split me muestra, ojo, solo nos quedan 3. Porque ustedes, si se dan cuenta, déjenme anotar algo. Acá. Ahí hacen un corte. Ahí hacen un corte. Ay, ¿por qué no me deja rayar acá? Qué raro. No me está dejando... No me raya. Bueno, puede ser por internet, no sé. Pero bueno, acá donde dice ojo, hay un espacio, ahí hay un corte. Después solo espacio, ahí también hay otro corte. Ahí hay otro corte. Y por eso nos entrega ojo, solo nos quedan 3 clases. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me siguen con lo que hace el split?
El split va a cortar donde encuentre el carácter. ¿Sí? ¿Algo me están señalando? Sí, Profe, ¿no por será ejemplo, porque arriba le puso ese punto strip? Es que no lo grabé. Ah, ya. Gracias. si entre ¿Sí? ojo y solo hubiese una coma en un espacio, guardaría en uno solo ojo solo, ¿cierto? ¿Cómo no te entendí? Si en el ojo solo nos quedan 3 clases, ¿Sí? si hubiese una coma entre ojo y solo, Ah, ojo, te coma, quería ojo, coma. Sí, sí, ojo, coma. quedaría como solo un dato, ¿cierto? Exacto. Ahora, Ya. fíjense, lo que me preguntaba, no alcancé a ver el nombre de la señorita, pero me decía que donde yo apliqué el strip arriba se modificó. No, si yo coloco S, fíjense, pregunto S y me muestra que S tiene espacio. ¿Ya? Pero esto es por la versión 3, ¿ah? Porque si yo hago S.split, lo hace automático, es más inteligente. Pero no se confíen de eso, muchachos, coloquen el strip, ¿de acuerdo? Voy a averiguar si es que lo tiene incluido. Pareciera que sí, porque se borra el backlash N. ¿Ya? Lo cual puede ser un problema posteriormente, ¿eh? Para otro trabajo. Pero bueno, ya estamos desentendiendo lo que hace el split, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, nosotros pudimos tener un string 3 que era, comilla, nombre, punto y coma, apellido, punto y coma, certamen 1, guión, certamen 2, guión, certamen 3, backlash N. ¿Sí? Tengo el S3 y ahí está, ¿cierto? Yo anterior usé dos split, uno para cortar primero con el punto y coma y otro con el guión. Hay otra forma también de hacerlo, y ahí aparece otro comando que ustedes tienen que haber visto, que es el replace. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer S4, porque fíjense, si yo hago S3.replace, y ustedes dicen, reemplaza el guión por un punto y coma, eso es lo que hace el replace, reemplaza, ¿no? Estoy diciendo que me reemplace el guión por un punto y coma, el resultado sería ese que están viendo acá. Nombre, punto y coma, apellido, punto y coma, certamen 1, punto y coma, certamen 2, punto y coma. Pero fíjense, si yo pregunto por S3, el S3 sigue siendo guión, no he modificado, no he hecho el cambio. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es S4 va a ser igual a S3.replace, y ahí reemplazan el guión, ¿de acuerdo? Por el punto y coma. Y ahora si preguntan por S4, ahí ustedes lo tienen guardado. Y ahora como está guardado, ustedes hacen S4.split y ahora cortan con el punto y coma. Pero ahora fíjense, le genera una lista completa. Mire que raro. Aquí ahora no me sacó el backlash N, por eso les digo. ¿Se dan cuenta? Acá anteriormente con el split me quitaba el backlash N. Acá no. Por eso les recomiendo que siempre hagan el strip, ¿de acuerdo? Entonces la forma correcta para que lo muestre sería, por ejemplo, hacer L va a ser igual a S4.strip para sacar el backlash N, y hagan acá que el split lo van a cortar con el punto y coma. Y ahora preguntan por la L y ahí tienen ustedes separado todo. Nombre, apellido, certamen 1, certamen 2, certamen 3, todo de una. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Sí, pero tengo una consulta. Exacto, dele. ¿El replace puede reemplazar múltiples elementos o solamente uno a la vez? Uno a la vez, pero puede estar concatenado. Voy a hacer, por ejemplo, S3.replace, reemplázame la coma por el punto y coma, punto replace, reemplázame la E por la A, ¿ya? Punto replace, reemplázame el guión, ¿de acuerdo? Por arroba, ¿ya? Y ahí tienes todo, o sea, claro, el otro está, ¿sí? Sí, ¿Se entiende, no? A lo mejor aquí, fíjate, sí, se entiende. acá podría haber dicho que en vez de la E, te cambie la C minúscula, ¿ya?
Fíjate ahí, te va a quedar nombre, apellido, A1, C2, A3. ¿Y por qué no te cambié la del C2? Porque la C2 era mayúscula, la otra era minúscula, si te das cuenta arriba. Oh, cierto. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces ahí tendrías ese tipo de resultado. Pero el replace solamente recibe 2 parámetros. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Vamos a seguir haciendo ejercicio y en la medida que vamos haciendo ejercicio vamos a ir trabajando. Porque ya, por ejemplo, para terminar, porque aquí vimos el split, ¿cierto? Tenemos entonces nuestra L. L es eso, ¿cierto? Al principio un compañero de ustedes me preguntó, profe, ¿pero es necesario usar el join? No, pero por ejemplo, si yo tengo una lista, esto yo no lo puedo escribir. Si yo digo arch.write, al hacer un arch.write me va a dar error porque tengo una lista. Tendré que llevarlo a texto. Entonces, para eso voy a usar primero voy a usar que unir con arroba, punto join, y voy a usar L. Estoy diciendo que los elementos de la lista L, únelos con arroba. Hago enter y ahí fíjense, me va a quedar nombre, arroba, apellido, arroba, C1. ¿Se entiende, no? Entonces ahora ya no tengo una lista, tengo un texto. Y ahora que es un texto, yo puedo agregarle el / n y luego lo escribo. ¿Me siguen o no, muchachos, con eso? Con eso ya vimos lo más importante, el split y el join. ¿Qué tienen que saber del... ahora mejor escribir. Ya, mira, yo tengo una lista de texto. Yo quería tener una duda. ¿Por qué cuando usó el join solamente quedó uno de los elementos de la lista sin una arroba? ¿Cómo? Que cuando usó el join veo que quedó un elemento de la lista sin una arroba. ¿Cuál? El C3. Porque tú unes. Si yo tengo A y B, ¿cuántos elementos necesitas para unir? Una Uno. arroba. Sí. Entonces te va a quedar el A con arroba, o sea, te va a quedar A arroba B. ¿Me entiendes, no? Porque tú, mira, esta es tu lista. ¿Sí? Esta es Sí. tu lista, entonces tú acá, ahí vas a colocar una arroba Ujú. en el medio. Después acá Entonces, vas a si fuera colocar un otro arroba. espacio vacío en el join, ¿quedarían separados? ¿Cómo? Entonces, si pusiera nada, un espacio vacío en el join, Ah, te va a quedar ¿quedarían entre todos con medio, espacio? te va a quedar espacio, claro. Esa era Nos mi vamos a unir duda. todo con espacio. Es decir, el join, es decir, tú dices, el carácter que les pasas es el pegamento. ¿Cómo los vas a unir? ¿Viste? Tú unes. Entonces, yo voy a unir el nombre con el apellido, coloco una arroba. Después, este nuevo string lo uno con el C1, le coloco una arroba. Este nuevo string lo uno con el C2, le coloco una arroba. Este nuevo string lo uno con el C3, le coloco una arroba. Entonces, por eso te queda que el último, o sea, el C3 también tiene una arroba, que es con el Estados Unidos. Pero al final no queda con nada, porque acá al lado no hay nada. Si yo acá hubiese tenido un espacio en blanco, a mí me hubiera quedado, por ejemplo, a ver, mira, vamos a ver, esta era la L, ¿cierto? Déjame mostrarte lo siguiente. Tienes L, ¿cierto? Fíjate ahora, L.append, vamos a agregar un espacio en blanco. ¿De acuerdo? Si preguntas por L, te das cuenta que acá hay un espacio en blanco. Si ahora tú dices Sí. arroba punto join L, te das cuenta que el último queda con una arroba. ¿Por qué? Porque le estás concatenando el espacio en blanco al final. Oh, ya. ¿Ya? Ya vi. Por eso te termina con una arroba, porque le estás agregando algo al final, que es el espacio en blanco. ¿Me explico, no? Sí, se lo Ya. entiende. Ok, muchachos. En resumen, ustedes cuando leen del archivo de texto, ustedes van a leer del archivo de texto, ustedes leen un texto. Eso tiene que tener claro, leen un texto. Si ustedes le aplican... a ver, espérense que me están hablando por chat. Sí, se pueden, en el join ustedes se pueden... en el join ustedes pueden unir sin un carácter, pero él le va a dejar todo junto. Digamos L, ustedes pueden decir, por ejemplo, quiero unir con nada, ese es nada, join A, no era L. Fíjense, les deja todo junto, nom APC C1, C2, C3 y el espacio. Porque ustedes hicieron une con nada, están diciendo quiero dejar todo pegado. ¿De acuerdo? El base format no lo voy a ver, no está dentro de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos solamente el format. ¿Ya? Pero
El format tiene que ver, por ejemplo, nombre, apellido. Supongamos que tengo la L, ¿cierto? Tengo el L. Ya le vamos a sacar del L, le vamos a sacar el espacio en blanco, L corchete menos 1. Vamos a hacer el menos 1, estoy borrando el espacio en blanco. Se dan cuenta ahí ya no está el espacio en blanco que teníamos arriba, porque borré el último elemento de la lista L. ¿Ya? Supongamos que yo ahora quisiera escribir Pedro Godoy obtuvo las notas tanto, certamen 2, tanto, ya, voy a crear un texto que debería escribirlo siempre. Entonces yo para eso voy a crear un S, que va a ser igual, por ejemplo, aquí ahí va a ir el nombre, entonces yo dejo llave 0, espacio, a ver, va a ser el estudiante, llave 0, porque es el primer elemento que voy a colocar, llave 1, que va a ser el apellido, coma, obtuvo las siguientes notas, 2 puntos, certamen 1, 2 puntos, y coloco llave 2, ¿de acuerdo? Coma, certamen 2, punto, y coloco acá llave 3, coma, espacio, certamen 3, 2 puntos, y coloco acá llave 4. Si yo coloco ese, me sigue mostrando un carácter así como, un string que tiene llaves. ¿Pero qué significan esas llaves? Imagínense ustedes cuando, no sé si ustedes son de esa etapa, pero me imagino que han visto, esas invitaciones para los cumpleaños. Te invito a mi fiesta el día, colocaban un slash abajo. O sea, un guión largo, un guión bajo o largo, ¿cierto? Que era como una plantilla para hacer invitaciones. ¿Se entiende o no? Acá el format sigue con esa lógica. Ustedes van a crear una plantilla y después, acá en vez de ver una línea baja, lo que van a hacer ustedes es colocar llave 0, llave 1. Todo lo que esté entre llaves es como que ustedes lo vean como un prepicado, que ahí se va a completar con algo. ¿Y cómo lo van a completar? Por ejemplo, ese punto con el format. Ahí ustedes hacen ese punto format. Al hacer ese punto format significa que van a dar valores para llenar esos argumentos que están entre medio. Yo sé que el primero deberá ser el nombre. Y en mi lista L, el nombre está en la posición 0. Después me dicen el apellido. Y el apellido en mi lista L también está en la posición 1. ¿De acuerdo? Después me dicen que ingrese la nota certamen 1, que en mi lista L en la posición 2 también. Muy loco. Ya. 2. Y también L corchete 3. Y por último, L corchete 4. Y cierro. ¿Qué estoy diciendo? Que a mi string S, dale el formato. O sea, estos valores, colócalo, y como acá puse 0, 1, 2, 3, significa que el primer valor que va a ir que estoy pasando en el format, el primer valor que paso en el format, se va a ir a colocar en la posición 0. El segundo valor se va a ir a colocar en la posición 1. El tercer valor en la posición 2. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Me entienden o no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es un enter. Y fíjense, el estudiante, nombre, apellido, obtuvo las siguientes notas, C1, C2 y C3. Y se dan cuenta que completó porque aquí, fíjense, está con minúscula, ahí está con mayúscula y ahí está con mayúscula. ¿Se entendió, muchachos, no? Para eso sirve el Sí, se format. entendió. El format es para evitar. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene el format? Que ustedes se olviden del tipo de datos. Porque supongamos que ustedes hubieran tenido la lista, por ejemplo, L2, hubieran tenido la lista de L2 de la siguiente forma. Pedro Godoy, ya, y hubieran tenido 45, 67, 89. Eso hubiera tenido L2, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá. Entonces todo esto sería L2, L2, L2. Ahí dice, el estudiante Pedro Godoy obtuvo la siguiente nota. Certamen 1, un 45, certamen 2, un 67, certamen 3, 89. Y aquí está junto porque acá arriba colocamos juntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de gracia? Que aquí, fíjense, yo estoy generando un texto pese a que yo tenía enteros en mi lista. Porque el format se encarga de hacer la transformación automática de tipo de datos.
Porque la otra forma, que a lo mejor lo hizo su compañero que me preguntó al inicio, tiene que haber dicho lo siguiente. S3 va a ser igual, comilla, el estudiante espacio, cerramos, más obtuvo notas, dos puntos, cierre comilla, espacio, ¿cierto? Y ahora las siguientes notas era una coma, y acá colocaban ustedes C1, dos puntos, y aquí tenían que concatenar, y si ustedes colocaban L2 corchete 2, aquí hay un error, después se van a dar cuenta cuál es el error. Espacio C2, dos puntos, espacio, cerramos 3, más espacio C3, comillas, L2. ¿A los chicos me ven? Se salió, No pero lo escuchan más. Sí, dejó de compartir. Ahí está. Ya, eso es porque está malo el internet, disculpen. Hoy se ve. Ya, les decía entonces que la otra forma que a lo mejor hizo su compañero, porque no usó el join, es esta, la artesanal. Donde ustedes colocan el estudiante y le concatenan L2, 0, después agregan el espacio, L2, 1, más, obtuvo las siguientes notas, coma, C1, dos puntos, colocó L2, 2, más C2, ya. Se dan cuenta que acá yo completé con la concatenación, que es el operador más. Si yo hago Enter, acá me va a dar error. Y ahí está el error. ¿Por qué? Porque esa le decía la gracia que tenía el format. Yo acá, para hacer un nuevo string, tengo que preocuparme que todos los datos que voy a concatenar sean string. En este caso, el L2 corchete 2, el L2 corchete 3 y el L2 corchete 4 son enteros. Y no puedo concatenar. Entonces, lo correcto acá debió haber sido lo siguiente. Acá es haber puesto al revés Israel. str. Voy a transformar ese entero, lo voy a transformar ahora a texto. Y acá str. Y acá str. Si yo hago eso y hago enter ahora y pregunto por S3, se dan cuenta que dice el estudiante Pedro Godoy obtuvo las siguientes notas. C1, 45, C2, 67, C3, 89. Si se dan cuenta, el resultado de este S3 es el mismo que yo hubiese usado el format. Ahí ven ustedes cuál es más fácil, cuál es más difícil. ¿De acuerdo? O sea, este artesanal, este que hice yo al final, tiene que tener el cuidado de preocuparse de que los tipos de datos sean todos textos, si no, no te va a concatenar. Si yo uso el format, me va a dar lo mismo. Acá, fíjense. Yo acá usé el format. Y pasé el L2, el L3 y el L4, lo pasé tal cual. No le hice str, porque el format lo hace de forma automática. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me entendieron? Profe, ¿y al final no hay Sí. que agregarle el salto de línea? O sea, por supuesto, claro. Si para escribir, claro, tendría que hacer acá S3 más igual backlash n. Y ahí tú tienes S3 y ahí está el backlash n al final. Así que esto es para el backlash n, para cuando tú quieres escribir el archivo. Ah, ya, vale. O sea, el backlash n es cuando tú quieres escribir el archivo, porque tú quieres escribir en la siguiente línea. ¿Me entiendes, no? Pero si estás en el string no es necesario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, jóvenes. Profe, Entonces, disculpe, por supuesto, para ¿puedo eso hacer estamos otro ahí. ejemplo de join? Es que no lo entendí muy bien. Ya, a ver, creo que tenía L, ya, a ver, L2. Ya, te das cuenta que tengo esta lista L2, que tiene, bueno, aquí vamos a tener un problema con el join ahora. Ya, porque, mira, lo voy a hacer primero que te des cuenta del error. Porque él tiene que saber lo siguiente. Yo el split lo puedo aplicar única y exclusivamente, ¿cuándo?
cuando tengo un texto. Si tengo un texto, le aplico el split y obtengo una lista de textos, porque el split corta el texto y me entrega todos esos elementos, todos esos cortes me lo entrega en un paquete llamado lista. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo un texto, aplico el split y obtengo una lista de texto. El proceso inverso al split, que es el cortar, es el unir, el join. Como es el proceso inverso, requiere que tú tengas una lista de texto y hagas el join en base a un carácter especial. Es decir, todos los elementos de la lista los voy a unir con este carácter especial que yo estoy declarando. Y me va a entregar un texto. En este caso no nos va a funcionar, ya lo vamos a arreglar, porque, por ejemplo, si yo quisiera unir con el carácter hashtag. Si quisiera unir con el hashtag, voy a colocar hashtag.join y voy a colocar que me unan L2. Porque te das cuenta que acá la lista L2 tenía estos elementos. ¿Sí? Y acá me dice que hay un error, porque encontró enteros. Porque el join funciona solamente para elementos de texto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? En este caso, L2, para modificar, tendría que ser que L2 en la posición 2 va a ser igual a un string de L corchete 2. L2 corchete 2. ¿Se entiende? L2 corchete 3 va a ser igual a str de eso. L2 corchete 4 va a ser igual a str de L2 corchete 4. ¿Para qué eso? Porque fíjate ahora L2. Ahora L2 tiene todos los elementos como texto. Ahora cumplo las condiciones mínimas. Como cumplo las condiciones mínimas, yo digo, voy a unir con el hashtag y uso el join. ¿Y qué voy a unir? Mi lista L2. Y ahí te das cuenta que ahora lo que hace es, tomo el primer elemento y coloco un hashtag. El segundo elemento, hashtag. Tercer elemento, hashtag. Cuarto elemento, hashtag. Y ahí termina porque no hay más elementos para unir. Entonces, cada elemento de la lista lo une colocando entre medio de los elementos un hashtag. O el elemento que tú le hayas pasado acá adelante. ¿Se entendió ahora? ¿Aló? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ya, ¿me entendió? ¿Quién fue? Parece que fue ¿quién? ¿Anita? ¿Quién fue quien me preguntó? Yo esa voz la conozco, es de la No calle. te disculpe, se me cayó el internet. Entonces quedé hasta cuando estaba modificando la lista por string. ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Se modificó la lista por string, pero todavía está acá en mi internet y no logro ver la pantalla, así que si quieres, sí, ya nomás, porque no veo la pantalla. Ya. Catherine, si que después te... Porque, mira, lo importante, Catherine, del join es que tú tienes una lista y esa lista tiene que ser siempre de texto. ¿De acuerdo? Y el join lo que hace es tomar cada elemento de esa lista de texto y va uniendo entre medio de los elementos con el carácter que tú le pases. No sé si ya estás viendo la pantalla o no. Sí, recién pude. Ya, mira. Fíjate, yo anteriormente usé el join con L2 acá y dije, une todos los elementos de la lista L2, esto es la lista L2, dije, úneme estos elementos con el join. Y me dio un error. Ya, se encontró un entero, dice. Porque para poder usar el join, todos los elementos de la lista deben ser texto. ¿Ya? Como acá yo tenía las notas en entero, estaba obligado a transformarla a string. Entonces lo que hice es, acá, acuérdense que para modificar un elemento en una lista, yo coloco el nombre de la lista y la posición del elemento y le agrego el nuevo valor. En este caso, digo, guarda en la lista L2, en la posición 2, este nuevo valor, que es el string de lo que había anteriormente. Entonces, anteriormente estaba el 45, lo saco, con esto saco el 45, este 45 lo transformo a string y luego lo guardo en la misma posición de anteriormente. Entonces ahora obtengo como resultado esto, que es una lista de texto, donde el 45 ahora está como texto, el 67 está como texto y el 89 está como texto.
¿de acuerdo? Entonces tengo mi lista L2 que está llena de texto. Como mi lista L2 está llena de texto, ahora lo que yo tengo que hacer es usar el join. Ahora lo puedo usar sin problema. Porque digo, une la lista L2 con este carácter. Entonces, si te das cuenta, lo que significa unir es que acá, entre medio de estos dos elementos, coloco el hashtag, entre medio de estos elementos coloco el hashtag, entre medio coloco el hashtag, y acá entre medio coloco el hashtag. Tener en cuenta, muchachos, que esta coma aparece por defecto en la lista, cuando tiene una lista. No es que esté uniendo con coma, y no es que esté haciendo un reemplazo de la coma por el hashtag. Porque acá está, esa coma es para diferenciar un elemento de otro. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá abajo. ¿Ya? Que a veces los alumnos me han dicho, profe, pero que quiero cambiar esa coma. Esa coma no la pueden cambiar porque esa es la coma por defecto para separar los elementos de una lista. No se puede hacer nada con respecto a esa coma. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Catherine? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, chicos, les voy a dejar, yo creo que ya lo voy a hacer rápidamente para que tengan una noción. Se les va a hacer de tarea a ustedes. Les mandé a ustedes el archivo notas. Lo que quiero que, o lo que vamos a tratar de hacer en este 10 minutos es que a partir del archivo notas que les mandé, creemos dos archivos, el aprobado y reprobado. Entonces, a partir del archivo notas, saquemos los promedios y los que están aprobados los escribamos en el archivo aprobado, nombre, apellido, promedio, y hacer, a ver, ¿están viendo? No están viendo. Vamos acá. ¿Están viendo el archivo en blanco, cierto? Voy a colocar que el archivo aprobado .txt tenga la siguiente forma. Nombre, espacio, apellido, dos puntos, promedio. Así sea para tanto el aprobado como para el reprobado, ¿de acuerdo? Entonces, yo a ustedes les compartí el archivo TXT de alumnos. Acá tengo, fíjense. Bueno, acá está en otro formato, pero no lo vamos a hacer así. Ya el que escribe un archivo TXT. Vamos a tener un archivo de esta forma. Este es nuestro archivo alumnos. Este es el que vamos a leer. Y a partir de lo que leamos en el archivo alumnos, vamos a generar dos archivos, aprobado y reprobado. ¿Ya? Entonces yo voy a copiar la primera línea para que sepamos cuál va a ser el formato del archivo. Nos vamos a nuestro... espérense. Compartir. Ya. Nos vamos al Python, ¿cierto? Entonces, nosotros acá, esta va a ser nuestra línea. Y obviamente, como vamos a leer, tiene un backlash. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, no vamos a usar funciones todavía. Lo primero que tenemos que hacer es arch es igual a open. Y acá vamos a abrir el archivo alumnos, porque se llama .txt. ¿Ya? Y lo voy a abrir en modo, en este caso, de lectura. Recuerden que si yo no coloco el modo, por defecto es lectura. Como lo abrí en modo de lectura, lo que tengo que hacer es recorrerlo. For línea in arch. ¿Ya? Y para repasar diccionario, voy a crear un diccionario. ¿Ya? For línea, ahí tengo el diccionario vacío, abro el archivo, recorro el archivo. Ahora L va a ser igual a línea.strip, con esto estoy sacando el backlash n y los espacios en blanco que pueden existir en la línea. Y ahora le voy a cortar con ¿qué? Fíjense, me conviene cortar con el punto y coma, que es con lo que está separando todos los elementos. Ni siquiera es necesario hacer un split, o sea, un replace. ¿Ya? Y entonces acá yo coloco y voy a cortar con los dos puntos. Al cortar, al hacer este split, lo que estoy generando, ¿ya? Lo que estaría generando acá es lo siguiente. Estaría generando una lista. ¿Ya? Me va a quedar Esteban. Estos dos puntos se van. Me va a quedar Gutiérrez. Los puntos se van, ¿cierto? Me va a quedar 49, 18, 32. Y el backlash n lo perdí con el strip. ¿Ya? Eso es lo que estaría generando ahora. Esto me generaría eso. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, no? Eso es lo que tendría que poner. Porque el strip me saca el backlash n y el split me genera esos cortes. Ese es mi L. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden, además, que por posición de la lista, esta está en la posición 0, este va a estar en la posición 1, este va a estar en la posición 2, posición 3 y por último la posición 4. ¿Sí? Como yo quiero
ver si está aprobado o reprobado, tengo que sacar el promedio. Entonces, para sacar el promedio voy a hacer for x in, y acá puedo hacer una sublista L desde la posición 2 hasta el final. Entonces, al hacer, acuérdense que este me sacaba un pedazo de lista. Estoy diciendo que desde la posición 2 hasta el final. O sea, me va a sacar, esa va a ser mi lista. Y al hacer un for, va a sacar primero, la primera nota va a ser 49, después la segunda iteración va a sacar 18 y después va a sacar el 32. ¿Me entienden hasta ahí o no? Pero antes yo lo que voy a hacer es suma va a ser igual a 0, como lo habíamos hecho anteriormente, y ahora hacemos suma más igual el int, convertimos a entero, ¿qué convertimos a entero? El x. ¿Sí? Convierto entero y lo sumo. Cuando termino de sumar todas las notas, digo que mi promedio va a ser igual entonces a la suma partido por el len de, nuevamente, de L, pero desde la posición 2 hasta el final. ¿Sí? Porque esas son las notas. Desde la posición 2 hasta el final, ahí están las notas. ¿De acuerdo? Y ahora voy a agregar a mi diccionario. Bueno, vamos a hacerlo como si estuvieran repetidos. Vamos a suponer. Pero en este caso no es necesario, pero lo voy a hacer para que se acuerden del diccionario. Si acá habría que hacer L corchete 0, porque se hace la llave, más espacio, más L corchete 1, ese string, not in D, ya, si esa llave, que es nombre, espacio, apellido, no está en el diccionario, lo agrego. ¿Ya? Agrego esa llave y la asigno pro. Si no, significa que ya existe. Ya ahí habría que tomar una decisión de cuál queremos guardar, el primero, el último. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos guardar una lista de promedios, habría que hacerlo así. No, pero ahí voy a cambiarme mucho del... ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Solo si no existe lo vamos a agregar una vez. Si ya existe más de una vez, no lo vamos a considerar. Vamos a considerar la primera vez que aparezca en el archivo. Aunque no tiene mucho sentido, si usted tiene el archivo de notas no van a estar repetidos, ¿se entiende? Es para que ustedes se recuerden un poco, pero en este caso no tendría mucho sentido hacer eso. ¿Sí? No, las notas no están en int acá. ¿Por qué no están en int? Porque ustedes están leyendo el archivo texto. Todo lo que leen del archivo texto lo sacan como texto. Acá ustedes leen esto. Acuérdense, ustedes están leyendo un archivo texto. Están abriendo el archivo alumno.txt. Si están abriendo el archivo texto, siempre van a estar en texto. Por lo tanto, las notas van a estar así. ¿De acuerdo? Siempre que lean de un archivo texto, todo lo que lean del archivo texto es texto. ¿Ya? Ya. Mire, mejor voy a quitar este if para no confundirlos quizás, porque aquí en este caso se va a asumir que están una vez nomás. Como están una vez, agrego el nombre, espacio, apellido, igual promedio, porque no va a estar repetido. Entonces, ahí agregué mi diccionario. Y luego saco la siguiente línea, proceso la línea, suma vale 0, recorro las notas, las sumo, saco el promedio y agrego el siguiente. Entonces, acá, antes de pasar al siguiente estudiante, yo tengo que ver acá, bueno, le voy a sacar la sal, muchacho. No va a servir mucho el diccionario. Lo voy a dejar ahí para que ustedes vean cómo se crea, pero no voy a usar mucho el diccionario. ¿Ya? Porque yo voy a hacer ahora, si el promedio es mayor o igual que 55, significa que está aprobado, ¿cierto? ¿Sí? Como está aprobado, yo debería escribir. Y acá podría hacer dos cosas. Volver acá arriba y acá abrir los archivos, o me voy a aprovechar del modo A, para que vean la diferencia. Yo voy a hacer ahora apro, va a ser igual a open, y acá voy a abrir el archivo aprobados.txt, y lo voy a abrir en modo A. ¿Qué significa? Que si no existe, lo va a crear. Y si existe, va a escribir a continuación. ¿Te entiendo, no? Entonces, como lo abrí para escribir, digo apro.write, y acá lo que voy a escribir va a ser, ¿usamos el format o lo hago a mano? A mano, profe. Ya, a mano. Entonces me va a quedar como dice arriba, L corchete 0 más
espacio más L corchete 1. Ahí estoy creando nombre, apellido, más, 2 puntos, espacio, cierro comillas, más, y acá str de pro, más, backslash n. ¿Me entienden, no? Escribí L0, es el nombre, le pegué un espacio, el apellido, 2 puntos, para lograr eso, ¿no? Nombre, espacio, apellido, 2 puntos. Después dejé el espacio y luego vamos a colocar el promedio. Y como yo quiero que se escriba después de la siguiente línea, le agrego el backslash n para que salte a la siguiente línea del archivo. Y después de eso, apro.close. ¿Sí? Ahora, si no, esto es exactamente lo mismo, pero acá coloco, en vez de apro, coloco repro. Y acá, no, obviamente no abro el aprobado, sino que abro el reprobados. Ahora, ¿por qué yo lo abro y lo cierro al tiro? Porque fíjense, abro, escribo y cierro. Porque después la segunda vez me va a preguntar, voy a abrir el archivo aprobado y como ya va a existir la segunda vez, al abrirlo en modo A, me va a escribir a continuación. Si yo lo hubiese abierto en modo W, este escribe uno y la segunda vez borra el primero y escribe el segundo. La tercera vez borra al segundo y escribe el tercero. Siempre me va a quedar un elemento en el archivo si es que yo coloco W. ¿Me entienden? Pero como lo abro en modo A, si el archivo ya existe, escribe a continuación. Esto estaría malo si yo hubiera puesto W. Lo vamos a ver primero con A. ¿Ya? Hasta ahí, y eso describimos, y después cuando terminamos esto, salimos acá y hacemos arch.close. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Al Sí. final el diccionario no lo usamos mucho. Puse el diccionario para que ustedes vieran cómo se podría hacer, pero no lo usamos nada. Yo podría hacer acá, por ejemplo, print D, para que ustedes vean el diccionario, para que lo vean ahora. ¿Ya? Voy a hacer F5. Me van a tener que esperar para guardarlo, porque al fin y al cabo lo había creado todo. Ya está bien. Ya estamos bien. Entonces colocamos acá clase del 21 de julio. A ver. Ahí está. No están viendo. Ahora les voy a mostrar. Acá se dan cuenta que ahí me está mostrando el diccionario. Esteban Gutiérrez sacó un 39. Luisa Miranda sacó un 70.33333. Jean-Paul Muñoz sacó un 56,666. Gianfranco Basso un 52,6. Romina Smith un 96,6. ¿Sí? Ese es el diccionario que construimos a partir del archivo. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo voy a ir acá. Le estoy compartiendo mi carpeta de Python. Fíjense, ¿qué hora es? Son las 11:33. Bueno, acá aparece que se crearon dos archivos, aprobados, reprobados, y se crearon a las 11:32, para que vean que no está cocinado. Abro el archivo aprobado, ¿ya? Y me voy a ir acá. Y ahí está, en el aprobado está Luisa Miranda, que tiene un 70, Jean-Paul Muñoz, que tiene un 55, y Romina Smith, que tiene un 96. Cierro. ¿Ya? Y ahora me voy a ir acá Señor, dejó de compartir. Ahí. a reprobados, ¿cierto? Voy a abrir reprobados, y ustedes se van a dar cuenta que ahora reprobados tiene a Esteban Gutiérrez con un 33, y Gianfranco Basso con un 52. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron o no? Sí, Mira, profe. Profe, ¿y Ya. eso en bloc de notas no se borra? Si uno quiere editarlo dentro de eso, no se debería borrar, ¿cierto? No se irá a ahorrar, pero la idea es que ustedes todas las ediciones las hagan a través del programa. Eso es lo que estamos haciendo, estamos automatizando. Con esto estamos Ya. automatizando para que ustedes no tengan que entrar a abrir el bloc de notas, recorrerlo. La idea es que después si quieren modificar algo, lo hagan a través del programa. ¿Ya? Ahora fíjense, esta misma variación, yo la voy a copiar. 1, 2, 3. Con esto cierro. 1, 2, 3. Ya. Control C. Esto lo voy a dejar ahí. Para que se encuentre la importancia del modo con el que hablo. Acá, ahora lo voy a cambiar. Le voy a colocar W. Y acá le voy a colocar W. ¿Ya?
hago F5, ya el resultado, ustedes se dan cuenta, no se dan cuenta todavía, ustedes se dan cuenta acá arriba, este es el llamado anterior, este es el llamado con el W. En el diccionario no cambia, el diccionario se mantiene igual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a mostrarles ahora? Voy a mostrarles Python nuevamente. Acá fíjense, aprobados a la 1134, reprobado a la 1134. Pincho en aprobados y ahora se van a dar cuenta de lo siguiente. En aprobado ya no hay 3 alumnos, sino que está el último, porque acuérdense que el W, cuando yo lo vi en W, si ya existía, lo formateaba. Entonces, la primera vez estaba vacío, lo creé. O sea, la primera vez habían 3 elementos, que era anteriormente el resultado de la llamada anterior. Habían 3 elementos. Ahora, al abrir un W, quedó vacío. Escribo, me queda un elemento. La segunda vez que paso, como lo abro en W, me va a decir que ya existe, me borra al que había escrito anteriormente y escribe el segundo. ¿De acuerdo? Después la tercera vez, como yo lo abro en W, me borra el segundo también y me escribe el tercero. Y este es el que estoy teniendo, el tercero. Se dan cuenta que no me permite grabar más de uno porque el W, cuando ya existe, lo formatea. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Aló? Entonces, ¿qué tienen que haber hecho ustedes con esto? Acá. Si lo van a abrir en W, copian acá arriba y abren todos los archivos arriba. Abren el archivo arriba. Abren el archivo arriba, porque lo van a abrir una sola vez. Van a dejar el archivo abierto mientras estén trabajando. Y ustedes, si es mayor, claro, como ya está abierto, escriben solamente. Y obviamente no lo pueden cerrar todavía porque están escribiendo. Mientras no terminen de trabajar, no lo pueden cerrar. Entonces, después de que terminen de recorrer todos los archivos, ustedes los cierran. Y eso también les sirve. O sea, ahí sí les va a servir. Porque fíjense, abro los 3 archivos, empiezo a recorrer un archivo, y mientras voy recorriendo el archivo de lectura, voy escribiendo el otro archivo. Y cuando termino de recorrer el archivo de lectura, ahí cierro todos los 3 archivos, pero lo cierro una vez. En el caso anterior, yo abrí y cerré el archivo por cada elemento del archivo de lectura. ¿De acuerdo? Fíjense ahora, F5, aceptar. Voy a mostrarle que el diccionario no cambia. Es tercera vez que nos da el mismo diccionario. Fíjense, ahí tiene las 3 veces. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y bueno, podríamos haberle hecho el round para haber redondeado y no aparecieran todos los decimales, pero lo pueden hacer ustedes. Vamos ahora a ver, fíjense, los aprobados y reprobados, 1137. Abrimos el archivo aprobados, ya, les comparto lo que tiene el archivo aprobados y ahí está. Ahí están los 3 elementos. Ahí sí funciona, porque lo abro una sola vez. Entonces, lo abro una sola vez, si el archivo no existe, lo creo, y si existe, lo dejo en blanco, pero empiezo a escribir después en cada ciclo. Y después lo cierro una sola vez. No lo abro más de una vez. El problema de usar la W es que si lo abro más de una vez, voy a ir borrando lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Las notas, muchachos, no están en int, porque si ustedes tienen un archivo de texto, lo que leen es su texto. El nombre lo dicen, están trabajando en un archivo de texto. Todo lo que ustedes saquen del archivo de texto, por más que las notas estén en entero, por más que las notas sean enteros, van a sacarlo como texto. Por eso, eso es lo que tienen que entender ustedes. Todo lo que yo lea del archivo de texto es texto. Por lo tanto, si yo lo leo y quiero después sumarla, tengo que convertirla a string. O sea, convertirla a entero. Hago las operaciones para calcular el promedio y después ese promedio tengo que transformarlo a texto para poder escribir, que fue lo que hicimos acá, muchachos. Fíjense acá, yo saqué todo y aquí lo saqué como texto. Por eso acá lo convertí a entero, para poder sumar las notas y generé un promedio. El promedio ahí está como entero. Y como está entero, para poder escribirlo, yo lo transformo a texto. ¿Se dan cuenta? Las notas las paso a entero para poder sumarla. Una vez que saqué el promedio y lo quiero escribir, en lo que quiero escribir lo paso a texto. Esa es la gracia. Archivo de texto. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, no les quito más tiempo. Me pasé 10 minutos, disculpen. Espero que les haya servido. Nos vemos el día jueves. Voy a traer más ejercicio. Lo ideal, muchachos, es que ustedes